Bueno, pues buenos días clase. Hoy vamos a acabar de corregir ese examen de segundo de bachillerato de la EBAU de 2012, de junio, ¿vale? Entonces vamos con la opción B, que es la que nos quedaba. Bueno, vamos a ir haciendo todas las preguntas. Acuérdense que tienen que elegir solamente 10 entre las dos opciones, pero yo voy a contestar todas por si acaso alguien, bueno, pues tiene algún problema concreto con alguna que no lo haya entendido cuando subí las respuestas. A ver, empezamos con nuestra opción B. Y lo importante, vamos a ir haciéndolo en Word para ir señalando las partes interesantes que tenemos que acordarnos de contestar, ¿vale? A ver, lo primero que nos pregunta es cómo se denominan las unidades estructurales de las proteínas. Unidades estructurales, ¿vale? Esto es muy importante. ¿De qué elementos? Pues de las proteínas. Bueno, pues las unidades estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Eso ya lo sabemos, son los monómeros de las proteínas y son, bueno, pues diversos, que no nos tenemos que saber cuáles son, pero sí saber que existen y que son los elementos constituyentes de estas biomoléculas. Después nos pide que dibujemos el enlace peptídico entre dos de estas unidades. ¿Vale? Pues subrayamos enlace peptídico y dos de estas unidades. El número es importante, no se pongan a hacer ahora aquí un polipéptido de 100 aminoácidos. 2. ¿Vale? Entonces con estos dos es más que suficiente. ¿Qué tendríamos aquí? Bueno, pues no tienen que poner ningún aminoácido conocido. Nos tenemos que saber simplemente la estructura del aminoácido. A ver, aquí tenemos dos aminoácidos. Tenemos nuestro grupo amino y nuestro grupo carboxilo. Vale, acuérdense. Grupo amino del primer aminoácido, grupo carboxilo del primer aminoácido, grupo amino del segundo aminoácido, grupo carboxilo del segundo aminoácido. ¿Qué hacemos aquí? Como no nos sabemos o no nos tenemos por qué saber los radicales de los aminoácidos, en el aminoácido 1 ponemos una R de radical con un 1 y en el aminoácido 2 ponemos una R de radical con un 2. Acuérdense que los radicales salen siempre del carbono que está entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Al unirse el OH del grupo carboxilo del aminoácido 1 con un hidrógeno del grupo amino del aminoácido 2, se libera una molécula de agua y se forma este enlace peptídico, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en la imagen. Entonces esto, con dibujarlo así sería suficiente. Pueden poner aquí aminoácido 1 y aminoácido 2. Y aquí, pues dipeptido, ¿vale? Porque tenemos dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico. Ojo, aquí hay que poner todo el nombre. No hay que poner la AA1, AA2. No. Aminoácido 1, aminoácido 2. A ver, siguiente. ¿Qué consecuencias tendría el calentar una proteína? Calentar, aquí ya no se habla de proteínas, no nos habla de aminoácidos, ni de péptidos, sino de proteínas ya como tal. Entonces, ¿qué consecuencias tendría calentar una proteína? A ver, que me equivoco de botón. Aquí. Bueno, pues si la proteína se calienta demasiado, la proteína podría desnaturalizarse, ¿vale? Es decir, perdería su estructura terciaria y con ello perdería su función. Ese sería la principal consecuencia de un exceso de temperatura en una proteína, la desnaturalización. Y luego ya por último te dicen que selecciones. Selecciona solamente, no hay que ponerse a explicar nada, ¿vale? Selecciona de la tabla adjunta, no hay que inventárselas, sino que hay que seleccionar de la tabla que nos dicen las funciones biológicas que pueden desempeñar las proteínas. Solo las proteínas. Entonces, vamos a ir viéndolas y poniendo un ejemplo de cada una. A ver. Aquí llegamos. Funciones. ¿Almacena información la proteína? No. Quien se encarga de almacenar la información es el ADN. Por lo tanto, almacenar información no es una función de las proteínas. Función contráctil. Sí, es una función de las proteínas. Acuérdense de la actina y de la miosina, de los vídeos esos que hemos estado viendo en clase, de cómo se encargan de la contracción del músculo esquelético, por ejemplo, entre otras cosas. De defensa. Efectivamente también es un elemento de defensa. Las proteínas tienen esa función. Por ejemplo, que lo hemos visto en el tema de las inmunoglobulinas son proteínas, ¿vale? Y los anticuerpos, que es lo que hemos estado viendo en este último tema. Estructural. También tiene una función estructural. ¿Por qué? Bueno, porque las hemos visto constituyendo las membranas celulares, por ejemplo. Función enzimática. También todas las proteínas son enzimas. ¿De acuerdo? Uy, no, al revés. Todas las enzimas son proteínas, pero todas las proteínas no son enzimas, ¿vale? Todas las enzimas pues pertenecen a este grupo de las biomoléculas. Entonces, por ejemplo, pues
la ATPasa es una proteína y también es una enzima, ¿vale? Por lo tanto, hay otra de las funciones de las proteínas es enzimática. Hormonal, también, por ejemplo, la insulina es una hormona, ¿vale? Es una proteína también. Y función de transporte, se encarga de, bueno, de llevar elementos de un sitio a otro en nuestro organismo. Así que quedamos en que las funciones principales de las proteínas son contráctil, defensa, estructural, enzimática, hormonal y de transporte. Ya una vez explicado detenidamente este primer ejercicio, vamos a ir un poquito más deprisa en los demás. Aquí ya saben que normalmente, léanse los enunciados porque es importante leérselos, pero normalmente no tienen mucho que ver con lo que nos piden después. Así que nos vamos a ir directamente a la pregunta: ¿a qué tipo de macromolécula corresponderá el fragmento adjunto, el que nos dan? ¿Vale? No uno que tengamos que dibujar nosotros o alguno que nos guste. Bueno, vamos a ver a qué corresponde. ¿A qué puede corresponder esto? Pues con la guanina y la citosina puede corresponder o al ARN o al ADN. Es decir, estamos hablando de un ácido nucleico. Sin embargo, cuando vemos aquí la U, ya sabemos que estamos hablando de un ARN. ¿Por qué? Porque el ARN, en vez de tener una base nitrogenada timina, tiene base nitrogenada uracilo. Por lo tanto, corresponde a la molécula de ARN. Y ya está, porque no te dice que explica por qué, sino que a qué tipo de macromolécula corresponde. Si lo quieren poner, perfecto, ¿vale? Con que pongan el uracilo como elemento diferenciador es más que suficiente. Indica cuál es la principal función de la macromolécula. A ver, tenemos diferentes tipos de ARN, acuérdense. Pero bueno, vamos a ver si nos referimos al ARN mensajero. Hablamos del transporte de la información genética del ADN a los ribosomas, donde tendrá lugar el proceso de síntesis de proteínas mediada por diferentes tipos de ARN, como por ejemplo el ARN ribosómico o el ARN transferente. Y por supuesto el mensajero, que es el que lleva la información desde el núcleo hasta el citoplasma. O bien el que se encarga de transmitir la información del ADN a proteínas, que también es la misma función tanto en el núcleo como en mitocondrias y cloroplastos. Ojo. También en el citoplasma en bacterias. Yo lo recuerdo, que sé que esto es mucho hablar y es un poco rollo si no está explicado con dibujos, pero para que no se les olvide. A ver, ¿dónde se encuentra dentro de una célula de nuestro organismo esta macromolécula? Es decir, este ARN mensajero que tenemos por aquí. Bueno, pues una célula eucariota animal, que es el tipo celular que se corresponde con nuestro organismo, ojo, porque la macromolécula en cuestión para desempeñar su función, ¿dónde se encuentra dentro de una célula de nuestro organismo? Nosotros somos animales, los seres humanos somos animales. Por lo tanto, las células que tenemos en nuestro cuerpo son eucariotas animales, que es el tipo de célula que se corresponde con nuestra especie. Podemos encontrar ARN en el núcleo de la célula, en el citoplasma y en la matriz mitocondrial. ¿Vale? Lo podemos encontrar en esos tres lugares, esas tres localizaciones. Y ya por último nos dice que citemos dos nucleótidos que actúan como coenzima. Acuérdense que hay dos tipos de nucleótidos, los nucleicos y los no nucleicos. Estos nucleótidos son nucleicos, pero por ejemplo el NAD y el FAD son nucleótidos no nucleicos que actúan como coenzima, como muy bien hemos visto en el tema de metabolismo. Bueno, vamos ahora con el tema de la membrana plasmática. Define los límites de la célula y actúa como filtro selectivo bidireccional. Aquí tenemos una imagen con numeritos y presumiblemente tendremos que decir a qué corresponde cada cosa. Bueno, pues vamos con ello. Identifica las moléculas señaladas con un número en el dibujo, entre las que se encuentran una proteína canal, otra membrana y una proteína transportadora. Vale, entonces nos dice que bueno, que nos da una pista, un par de pistas que tenemos que tomar, porque a lo mejor nos liamos un poquito al no saber distinguir una de otra. A ver, lo primero, bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque tenemos dos capas de fosfolípidos, una aquí y otra aquí. Acuérdense que los fosfolípidos se dibujan con una cabecita, que sería el grupo fosfato, y dos cadenitas, ¿vale? Que serían los ácidos grasos. Por lo tanto, al tener dos ejemplares de esos, tenemos una bicapa lipídica. Número 2, glucoproteína. ¿Por qué sabemos que es una glucoproteína? Porque tenemos aquí nuestro oligosacárido, tiene así como forma hexagonal, aunque no se vea muy bien, que están unidos entre sí y forman esta cadenita que parece un alga, unida a esto que parece un huevito, que en realidad es una proteína. Por lo tanto, al estar el lúcido unido a la proteína, es una glucoproteína. En el número 3, aquí ya tenemos nuestra proteína canal, que es integral o transmembrana, pero es una proteína canal. ¿Vale? Porque está atravesando esa membrana y porque tiene un canal por el que pasan las sustancias, simplemente, ¿vale? Es un canalito directamente, como si fuese una tubería. Luego tenemos el número 4. El número 4 sí que es un transportador proteico porque vemos que tiene agujeritos para irse intercambiando
la apertura entre la cara citosólica, que sería esta, y la cara extracelular, que sería esta. Ya lo vimos con las bombas de sodio y potasio. Después tenemos el número 5, aquí, que es un oligosacárido, pero si ponen polisacárido no creo que pase nada. Vale, esto es solamente un oligosacárido, ¿por qué? Porque solamente nos señala la parte glucídica, no nos señala todo esto. Si nos señalase todo, haría como aquí. Sería una especie de apertura que nos señalaría, valga la redundancia, tanto el grupo glucídico como el grupo proteico. En este caso solamente nos señala esta parte, entonces solamente hablamos de un oligosacárido. El número 6 es un fosfolípido, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, porque son los componentes de la membrana. Y el número 7 es una proteína transmembrana, normal y corriente, ¿vale? Una proteína integral. ¿Por qué? Porque está integrada dentro de la membrana. No es una proteína transmembrana como tal, porque no atraviesa la membrana, sino que es una proteína integral porque está integrada dentro de la membrana. Y bueno, estos serían los elementos que constituirían nuestra membrana, que nos señalan y que nos piden que los identifiquemos. Simplemente identificar, no hace falta explicar por qué lo sabemos. Yo lo explico pues para que ustedes sepan cuál es cuál y por qué, para identificarlo adecuadamente. Pero aquí con nombrarlo es suficiente. A ver, pregunta número B. ¿Por qué se dice, número B, pregunta letra B. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? Bueno, pues se dice que es asimétrica porque presenta diferentes elementos en el lado extracelular de la membrana, y esto es importante, como glucolípidos o glucoproteínas, que constituyen algo que hemos visto, que es el glucocáliz, o glicocáliz, o glucocáliz, o como lo quieran llamar. Son válidas varias opciones de escritura. Pero lo importante es saber que es asimétrica porque en la parte extracelular de la membrana tenemos unos elementos, que son glucolípidos y glucoproteínas en su mayoría constituyentes del glucocáliz, y no se presentan en la cara citosólica. La cara citosólica es la de dentro y en ella podemos encontrar elementos del citoesqueleto, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero vamos, lo importante es saber por qué es asimétrica y qué elementos hay en la cara extracelular que no hay en la citosólica. Y ya por último, ¿cómo se denomina el mecanismo que produce una deformación en la membrana por la incorporación de transporte de macromoléculas y partículas extracelulares? A ver, mecanismo que produce una deformación en la membrana por incorporación y transporte de macromoléculas. Cuando incorpora algo en nuestra célula, o nuestras células en general, necesita, si es muy grande, emitir unos elementos que se llaman pseudópodos. Bueno, pues este mecanismo por el cual se deforma esta membrana se denomina fagocitosis. ¿De acuerdo? Tenemos luego endocitosis, pinocitosis, acuérdense. Pero la endocitosis, pues, puede ser fagocitosis, que es la que emite pseudópodos, o pinocitosis, que es en la que se produce una invaginación de la membrana. Y ya por último tenemos que citar un organismo carente de membrana, otro con membrana simple y otro con doble membrana, es decir, 3, ¿vale? Uno sin membrana. Lo señalamos para que no se nos olvide. Y luego si quieren lo tachan en el examen, que en el examen pueden guarrearlo lo que quieran. Otro con membrana simple y otro con doble membrana. Bueno, pues el de sin membrana normalmente se pone el ribosoma, que es el órgano sin membrana por excelencia, pero pueden poner otro si quieren. Con membrana simple tenemos al aparato de Golgi, por ejemplo, ¿vale? O el retículo endoplásmico también. Con doble membrana la mitocondria, pero también podría ser el cloroplasto, ¿vale? Y sin membrana, pues nos acordamos que era el ribosoma. Bueno, chicas, pues aquí seguimos con la pregunta número 4 del examen de 2012, de junio, de Lago de Canarias. A ver, que vamos a leer el enunciado porque esto sí es importante. La investigación sobre la regeneración de neuronas, ojo, neuronas, que está aquí subrayado y con un colorín, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación y Ciencia Técnica en 2011. A ver, nos pregunta. En la pregunta letra A, selecciona las estructuras celulares que podrían contener este tipo de células. Ojo, ¿qué tipo de células son las neuronas? Vegetales no, y procariotas tampoco, ¿vale? Las neuronas, son células de tipo animal. Yo le voy a poner aquí entre paréntesis. Por lo tanto, tienen unas características concretas que tenemos que señalar en esta tabla de aquí. Ya están señaladas para no perder el tiempo y no hacer el vídeo eterno. Entonces, ¿qué estructuras hay? ¿Hay cloroplastos? Hombre, pues no, porque las neuronas no se encuentran en las plantas que sepamos. Se ha investigado muchísimo y de momento solamente hay en animales. Aunque parezca que en algunos humanos faltan, pues no, están.
¿vale? Entonces, las neuronas son células de tipo animal y no tienen cloroplastos. ¿Membrana plasmática? Sí, membrana plasmática tienen todas las células. Y las células de tipo animal, por supuesto, también. Mitocondrias, también. Todas las células eucariotas tienen mitocondrias. Las neuronas, al ser células de tipo animal y ser eucariotas, tienen mitocondrias. Núcleo y nucleolo, lo mismo. Como son células de tipo eucariota, tienen estos dos elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la célula. Pared celular no tienen. Pared celular porque no son células ni de tipo vegetal ni son células de tipo procariota, pero tampoco son células de tipo animal en los hongos, ¿vale? Porque los hongos sí que presentan una pared celular, pero las neuronas son células de tipo animal y no tienen esa estructura, por lo tanto no los subrayamos. Retículo endoplásmico y aparato de Golgi tienen todas las células eucariotas, independientemente de que sean animales o vegetales, y los ribosomas están presentes en todas las células, tanto eucariotas como procariotas, ¿vale? Entonces, las estructuras celulares que pueden contener este tipo de células, importante saber que estamos hablando de una célula de tipo animal, no ponernos aquí a subrayar a lo loco. La D, A. Con independencia del tipo celular, aquí ya da lo mismo el tipo celular, ¿vale? Así que esto, procariota, eucariota, animal, vegetal, lo que sea, selecciona de la tabla adjunta las estructuras que contienen ADN. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué estructuras contienen ADN? Esto ya se ha estudiado, ya lo hemos visto en clase también, vamos a subrayarlo para ver que esto es lo que tenemos que trabajar. Y los cloroplastos. Estructuras que contienen ADN, pues los cloroplastos contienen ADN de tipo circular. Membrana plasmática no hay ADN en su estructura. En las mitocondrias sí que hay ADN y en el núcleo también hay ADN. En el resto, nucleolo, pared celular, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y ribosomas, no hay ADN. Lo que puede haber en el nucleolo y en los ribosomas es ARN, pero no ADN. ¿De acuerdo? En lo demás, pared celular, retículo endoplasmático y aparato de Golgi, no hay ningún tipo de ácido nucleico como tal. En cuanto al apartado C, bueno, pues tenemos cuál es la principal función del retículo endoplásmico rugoso, ¿vale? Porque tenemos varios retículos, el retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático o endoplásmico liso. Bueno, pues la del rugoso, su principal función es la síntesis y el almacenamiento de las proteínas, ¿vale? Entonces, la síntesis de las proteínas porque tiene ribosomas asociados a su pared y el almacenamiento porque no es que las deje ahí como tal durante mucho tiempo, sino que muchas de ellas se introducen dentro de ese retículo endoplásmico rugoso para poder sufrir pues, diferentes transformaciones que no nos piden en este apartado, así que no las vamos a comentar. Y bueno, te pide una función básica, una función solo, no hay que poner aquí 500, ¿vale? Una función básica del retículo endoplasmático o endoplásmico liso. La síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos. ¿De acuerdo? Entonces, la síntesis de lípidos es una de las funciones básicas del retículo endoplásmico liso y con que pongan esta es más que suficiente. Bueno, en la pregunta 5 nos habla de Popeye y de las espinacas que comía, que le hacían ser una persona muy forzuda cuando se comía una latita de espinacas. Y luego, bueno, pues un estudio que se realizó indicaba que los nitratos y no el hierro de la verdura de las espinacas era lo que incrementaban la eficiencia de las mitocondrias musculares. Pero bueno, esto es solamente introductorio porque luego, como verán, la pregunta que hay a continuación pues no tiene mucho que ver. ¿Cuál es la función principal de la mitocondria? La principal, ¿vale? Solamente tenemos que poner la función principal de la mitocondria, que es un orgánulo concreto. Bueno, pues es la síntesis de energía en forma de ATP, básicamente. En el apartado B, seleccionar de la tabla adjunta los componentes que se pueden encontrar en su interior de la mitocondria, ¿vale? Que a veces nos ponemos nerviosos en el examen y podemos hacernos un lío con qué nos está pidiendo. Bueno, pues nos está pidiendo algo referido a la pregunta anterior. Por eso es importante leer bien toda la pregunta antes de ponernos a contestarla. Yo he puesto que están señalados en rojo por no escribirlos, pero lo tienen que escribir aquí, ¿vale? Porque solo pueden utilizar un bolígrafo rojo, no podrán utilizar. Y es conveniente escribirlo debajo del apartado, pero lo vamos a leer simplemente. A ver, ¿qué componentes puede haber? ADP, ARN, lisosomas o ribosomas. Pues ADP tiene que haber, porque si no, no podría transformarse en ATP cuando se fosforila. ¿Vale? Entonces ADP hay. ARN también, ya lo hemos visto antes en una de las preguntas anteriores, que el ARN también se encuentra dentro de las mitocondrias.
Y, por supuesto, ribosomas, porque el ARN se traduce a proteínas en los ribosomas que están en el interior de la matriz mitocondrial. Acuérdense eso, que las mitocondrias y cloroplastos también tienen su propio ADN circular con unos genes concretos. Luego, apartado C. Seleccionar de la tabla junta los procesos metabólicos que se realizan en su interior. Los procesos, solamente. ¿Vale? Que están señalados en color azul, pero igualmente hay que escribirlos debajo de la pregunta. Bueno, pues tenemos ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, beta-oxidación de ácido graso, fermentación, glucólisis, glucosilación de proteínas, síntesis de glúcidos y quimiosíntesis. De todos estos, solo el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos tienen lugar dentro de la mitocondria. Los demás no, los demás tienen lugar en otras localizaciones. Por ejemplo, la fermentación y la glucólisis tienen lugar en el citoplasma, en el ciclo de Calvin, en el cloroplasto, ¿vale? En el estroma del cloroplasto. Y por último, ¿en qué tipo de células se encuentra este orgánulo? Bueno, pues se encuentra en todos los tipos de células eucariotas, animal y vegetal. Donde no se encuentran es en procariotas. Y ya con eso vamos por terminada esta pregunta. Ahora nos vamos a la siguiente, la pregunta número 6. A ver, vamos a ver. Bueno, nos habla de que en un momento dado del ciclo celular, y situados en el plano ecuatorial, se pueden encontrar estructuras densas y empaquetadas similares a la que se muestra en la imagen adjunta. Aquí sí es importante el enunciado, ¿vale? Por eso hay que leerlo. Hay veces que no sirve para nada y otras veces nos da mucha información. ¿A qué estructura, con la pregunta, a qué estructura corresponde la imagen? Estructura. Bueno, pues vamos a verlo. Esto tiene forma de cromosoma, tal cual que lo llevamos viendo pues desde cuarto de la ESO. Entonces, esta imagen se corresponde con un cromosoma. Y ya está, no hay que explicar nada más. B. Identifica los números señalados en la estructura. Tenemos que decir qué estructura, qué parte de ese cromosoma corresponde con cada número. Bueno, pues el 1 es el centrómero, acuérdense, en el centro, parte en la que se unen las dos cromátidas. Las cromátidas son los elementos marcados con el número 2, ¿vale? Esta estructura de aquí y esta estructura de aquí, unidas en el centro por el centrómero. Y por último, el apartado 3 es el telómero, que son unas secuencias de nucleótidos concretas que se encuentran en los extremos del cromosoma para evitar que al replicarse se pierda la información genética relevante de ese cromosoma. ¿En qué momento del ciclo celular se ha tomado la imagen? Bueno, pues se ha tomado en fase N, que es cuando están condensados los cromosomas y tienen esta forma, en mitosis, y concretamente está en metafase. ¿Cómo lo sabemos? Porque están condensados completamente y están juntas las dos cromátidas. En anafase, acuérdense que ya estarían separadas, cada cromátida se estaría yendo a un polo de la célula. Y además es que nos lo dice en el enunciado, fíjense. En un momento dado del ciclo celular y situados en el plano ecuatorial, se pueden encontrar estructuras densas y empaquetadas similares a las que se muestra en la imagen adjunta. El único momento en el que los cromosomas están... ¡Ay, que se me escapa! En los que los cromosomas están en el plano ecuatorial es en la metafase, ¿vale? En una de las fases de la mitosis. Y ya por último la pregunta la pregunta D. ¿A qué tipo de organización celular puede pertenecer esta estructura? Bueno, pues solamente puede pertenecer a células eucariotas, ¿vale? Acuérdense que la organización celular quiere decir eucariota o procariota. Pues pertenece a células eucariotas, animal y vegetal. ¿Por qué lo sabemos? Porque el cromosoma bacteriano es circular. Y el resto de cromosomas que tienen animales y plantas, es decir, las células eucariotas, porque tenemos otros seres vivos que no son animales y plantas, como por ejemplo los protistas y los hongos, que también tienen este tipo de cromosomas, no tienen cromosoma circular, ¿vale? Son cromosomas lineales. Por lo tanto, bueno, pues este cromosoma que tenemos aquí pertenece a una célula eucariota. No sabemos a qué tipo de célula será, no sabemos si es de tipo animal o de tipo vegetal. Pero lo que sí podemos decir es que es de tipo eucariota y no procariota. Bueno, pues ahora seguimos con la pregunta 7, que según la Organización Mundial de la Salud, la secuenciación genética preliminar del patógeno, en este caso la bacteria E. coli, que esto tendría que estar en cursiva o subrayado, señalaría dos mutaciones en genes clave que explicarían por qué el actual brote en Centro Europa está resultando tan letal de bacteria E. coli. En ese momento pues había un brote de E. coli en Centro Europa. Como ven, siempre hay alguna historia con los microorganismos y por eso hay que conocerlos muy bien. Es muy importante la microbiología. A ver,
¿Qué entiendes por secuenciación genética? Bueno, pues ponemos la definición. Cuando os pregunta qué entiendes, ponemos una definicióncita y ya está. Pues la secuenciación es el conjunto de técnicas bioquímicas que permiten conocer el orden de los nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina en una determinada molécula de ADN. Y con esto bastaría. ¿Qué es un gen? Bueno, pues tenemos que definir gen. Un gen es un fragmento de ADN. Aquí, un gen es un fragmento de ADN que contiene la información concreta para la síntesis de una proteína determinada. ¿Qué es una mutación genética? Pues lo mismo. Definición. Una mutación genética es un cambio en la secuencia original de nucleótidos en un gen o fragmento de ADN. Y ya por último, D. ¿Por qué las mutaciones son la base de la selección de las especies? Aquí se refiere a la selección natural, de acuerdo al mecanismo de selección natural. Entonces, como las mutaciones sabemos que son fuente de variabilidad, porque cuando se produce una mutación que cambia una característica concreta de un ser vivo, hace que éste pueda enfrentarse mejor o peor a las condiciones del ambiente, aunque a veces las mutaciones son neutras, es decir, no tienen ningún efecto, da lugar a diferentes capacidades para sobrevivir. Por ejemplo, cuando tiene lugar una mutación que conlleva la síntesis de una proteína, que acuérdense que el ADN se encarga de la síntesis de proteínas y las proteínas es lo que se expresa, que favorece al individuo en un ambiente determinado, éste tendrá más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esta característica a la siguiente generación. Por el contrario, si la proteína resultante es perjudicial para el individuo en un ambiente determinado, éste tendrá menos posibilidades de sobrevivir y reproducirse, por lo que será más complicado que transmita esta característica a la siguiente generación, de modo que eventualmente esta característica desaparecerá. Vale, les voy a poner un vídeo que está muy bien, que yo lo he puesto en clase varias veces, de Ciencia en un Minuto, que explica muy bien el mecanismo de selección natural. Lo único que tienen que saber ustedes que no ponen en el vídeo es que esas proteínas provienen de la mutación del ADN, de un gen que en ese momento, bueno, pues se cambió una adenina por una timina o cualquier otra base nitrogenada o grupo de bases, y hace que ese gen se transcriba para una proteína diferente, ligeramente diferente o muy diferente, que va a afectar o no al individuo. Si afecta al individuo de manera positiva según el ambiente en el que se encuentre, pues esa característica se traspasará a la siguiente generación. Si no, no se traspasará, ¿vale? Desaparecerá de la especie. Entonces es importante, bueno, saber esto porque tiene que ver con la selección natural. Si controlamos lo que es la selección natural, vamos a ponerlo de este color, sabemos contestar muy bien a esta pregunta. Finalmente, la pregunta número 9 nos pregunta, bueno, pues por microbiología directamente. Y en el apartado A nos dice, cita dos características nada más, estructurales, que diferencian a las bacterias, es decir, células procariotas, de una célula humana, es decir, eucariota animal. Bueno, pues no tiene ADN encapsulado en el núcleo y las bacterias no presentan orgánulos como el aparato de Golgi o el retículo endoplásmico, aunque sí presentan ribosomas. También pueden hablar de la pared celular, que los humanos, las células humanas, las células animales de los seres humanos no tienen pared celular y las de las bacterias, que son procariotas, sí tienen pared celular. Y luego nos dice que nombremos, solamente nombra los distintos tipos de nutrición en las bacterias. Solamente nombramos, no hace falta explicarlo, porque te dice que nombra o cita, ¿saben qué es esto? Pues pueden ser fotoautótrofas, fotoorganótrofas, quimiautótrofas y quimiorganótrofas. Y con esto ya estaría la pregunta. Es una pregunta muy muy sencillita, muy cortita, ¿vale? Y ya, pues bueno, vamos con la última pregunta por fin, de esta opción y ya dejaríamos explicadas las respuestas de este examen. Bueno, clase, ya para terminar por fin con este examen, ya lo dejamos todo subido y explicado, vamos a leer el enunciado de la pregunta número 10 y ya finiquitamos el asunto. A ver, un grupo de insectos artrópodos de gran interés desde el punto de vista alergológico son los géneros Apis y Vespidae, a los que pertenecen la abeja de la miel, Apis mellifera, y la avispa común, Paravespula vulgaris, respectivamente, pues ocasionan la mayoría de las reacciones alérgicas en nuestro medio. Bueno, pues ya sabemos que se va a tratar de algo relacionado con el sistema inmune, porque aparte de que la pregunta número 10 suele estar destinada a este bloque, habla de la alergia, y la alergia la hemos visto en el bloque de inmunología. Por lo tanto, vamos a hacer las preguntas, ¿qué es la alergia? Bueno,
Pues es una reacción rápida del sistema inmune en la cual dicho sistema inmune ataca a un antígeno, denominado alérgeno en este caso, que es inocuo, es decir, que no es un patógeno, sino pues es un cachito de polen, un ácaro, cualquier cosita de estas. Y está mediada por inmunoglobulinas IgE. Frente al alérgeno, ¿qué molécula producen cierto tipo de células del individuo? Bueno, pues se producen anticuerpos generados por los linfocitos. ¿Y cuál es la naturaleza de esta molécula producida por estas células específicas del individuo? Pues es de naturaleza proteica. ¿Vale? La naturaleza de estos anticuerpos, de estas moléculas que se encargan de contrarrestar ese fuerte ataque, que bueno, en el caso de la alergia es más una molestia y a veces es un problema muy grave, más que una ayuda, por el tema de la hipersensibilidad, pero bueno, son de naturaleza proteica, ¿vale? Para no perdernos mucho. Y por último, indica qué consecuencias puede tener un choque anafiláctico o shock anafiláctico. Acuérdense que cuando se produce un aumento drástico de los niveles de prostaglandinas, histaminas y serotonina en sangre, eso puede dar lugar a un descenso brusco de la presión sanguínea o la muerte. Es decir, ese descenso brusco de la presión sanguínea puede conllevar la muerte. ¿Vale? No voy a hacer el problema, no lo voy a subir, el problema a no ser que me lo pidan, si me lo pidan yo lo subo, porque el problema de genética, me refiero, acuérdense que en todos los exámenes de EBAU hay un problema de genética que pueden elegir hacer o no hacer, porque en este caso, bueno, pues tienen la libertad de elegir las preguntas que más les gusten o con las que más cómodas se sientan. Por lo tanto, yo no lo voy a hacer porque se alargaría muchísimo el vídeo y ya bastante largo es, y porque en el Classroom tienen colgados un montón de ejercicios resueltos y además en el canal de YouTube hay explicados varios de ellos. Por lo tanto me parece un poco innecesario subirlo, pero si alguien quiere que lo suba, me escriben y yo lo subo, ¿vale? Así que nada, chicas, aquí está esta explicación. Mucho ánimo, mucha suerte, seguimos en contacto, yo sigo poniendo simulacros, corrigiendo y demás, subiendo vídeos, estén atentas porque muchos van a ser trucos para resolver ciertas preguntas, yo lo colgaré en Classroom también. Y nada, mucho ánimo, les va a salir muy bien, han tenido un desempeño muy bueno este segundo de bachillerato y seguro que eso se ve reflejado después, tanto en el tema de la EBAU, que simplemente es un examen, no vayan nerviosos porque es un examen. Y, a ver, los nervios son inevitables, pero intenten gestionarlo bien porque van a saber hacerlo bien, van a sacar buena nota, van a entrar en la carrera que quieren y si no entran en la carrera que quieren no pasa nada porque la vida da muchas vueltas y al final pues nunca sabemos dónde vamos a acabar. Lo importante es aceptar si tenemos un revés, luchar por lo que nos gusta y seguir adelante, ¿vale? Y eso, mucho ánimo y cualquier duda pues aquí estoy. Venga chicas, un saludo, chao.